Buenos días. Me han pedido que modere un poco esta mesa redonda. Yo creo que no hará falta porque la gente aquí es muy moderada, pero vamos a ir directamente al grano. Mi nombre es Carmen Rigal, soy periodista y estoy aquí en calidad también de paciente, de enferma de glaucoma. Si algo queréis preguntar, pues aquí estoy también. Yo paso la palabra al catedrático de oftalmología, doctor Miguel Ángel Teus, para que hable del aspecto clínico y de la formación. Él tiene ya pensado todo lo que os va a decir y iré dando la palabra por orden y vosotros al final luego podréis preguntar. Gracias. Muchas gracias. Sí. No. Ahora. Muchas gracias, Carmen. Gracias a los organizadores de esta mesa redonda, de esta reunión. Bueno, realmente la perspectiva del oftalmólogo, mi perfil es clínico, docente e investigador, como profesor universitario y como jefe de servicio de oftalmología con especial dedicación a glaucoma. Entonces, voy a dar un poco mi impresión sobre qué es el glaucoma, sobre qué es lo que está pasando y sobre dónde debiéramos de ir desde esta perspectiva, ¿no? La docencia es fundamental, la docencia médica se hace, se podría mejorar, pero como todo en esta vida, pero ya se hace, los médicos se forman para entender de glaucoma, los estudiantes de medicina se forman para entender de oftalmología, pero hay un aspecto que normalmente se descuida, dos, que uno es la formación continuada de todas estas personas, la formación no se limita a una época, tiene que ser continuada, y otra parte importante es la formación a la población, porque la población, toda la población es potencialmente candidata a ser enfermo de todas las enfermedades y enfermedades muy frecuentes como el glaucoma pues deben de ser enseñadas en cuanto a su manejo, su diagnóstico. Yo siempre digo, aunque sea un ejemplo muy pueril, que si vemos documentales de la vida de los animales en África, pues ¿cómo no vamos a ver documentales sobre cómo funciona nuestro ojo y sobre cómo es tal o cual enfermedad o los tratamientos, etcétera, ¿no? El aspecto clínico del glaucoma tiene varios pilares fundamentales. Uno es la prevención. El glaucoma, como ya se ha comentado, hemos comentado en Petit Comité antes, es una enfermedad tan prevalente. Hay estos otros requisitos que hacen que una enfermedad sea candidata a ser rastreada en la población potencialmente afecta en ausencia de síntomas, lo que se llama con el anglicismo de screening en la población normal. Es el glaucoma en el ojo, es la diabetes, es la hipertensión arterial. Todo el mundo entiende que no hay que esperar a estar mal de diabetes para que te diagnostiquen la diabetes, sino que de vez en cuando te hacen un chequeo y comprueban si está subiendo el azúcar o no, y entonces se pone tratamiento. Lo mismo pasa con el glaucoma. Es tan prevalente que las 2 o 3 pruebas básicas para el diagnóstico de glaucoma habría que hacérselas por un especialista a todas las personas mayores de 40 años en algún momento y con alguna periodicidad repetirlas de acuerdo a su perfil de riesgo, ¿vale? Pero aunque no haya ningún perfil de riesgo y no haya ningún síntoma, la sociedad debiera de exigir, tanto a las autoridades públicas, si confían en ellas, como a las entidades privadas de atención sanitaria, que este producto esté disponible, el producto screening de glaucoma. Lo mismo que el producto atención especializada de glaucoma con una tecnología mínima, básica, para poder ser denominado a esto un centro especializado o capaz de atender a los pacientes afectos de glaucoma. Bien, la investigación, naturalmente, es fundamental para todo esto. Es fundamental, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, en Estados Unidos, que estudian mucho las cosas y bastante bien, en la Clínica Mayo, repasaron los historiales médicos de gente afecta de glaucoma, quiero recordar, diagnosticada en los años 60 o diagnosticada en los años 80, y ver qué pasó 20 años después con esa gente diagnosticada en esa época. La incidencia de ceguera legal era el doble de los 60 comparados con los 60. Quiere decir que la industria, los oftalmólogos, y en la población que va antes al médico lo estamos haciendo bien. Hemos bajado el número de ceguera por glaucoma en la misma población y eso que ahora es más envejecida, en teoría más. Luego yo creo que el mensaje para el potencial afecto es lo estamos haciendo bien, pero hay que intentar seguir haciendo. ¿Te refieres a la prevención? Perdona. A la prevención y al tratamiento. Los tratamientos son más eficaces ahora que antes. Antaño solo había 2 gotas, ahora hay 20.
Las cirugías son más eficaces y se aplican antes y sabemos más de la enfermedad. La medicina es más, vamos a decir, más científica, con lo cual ya no funcionamos por intuición, sino hacemos cosas porque sabemos que nos rentan a nivel de calidad visual, de mantenimiento de la visión, etcétera, mucho más que hace años. Y tenemos una gama de cirugías, una gama de medicamentos mucho más importantes que antes, ¿no? Y por eso lo estamos haciendo mejor. La investigación debe ser apoyada por todos, los oftalmólogos, la industria, y la investigación tiene dos partes muy distintas. La que le interesa al paciente, que es, oiga, descubran algo que me cure. Esa es la parte final de la investigación, cómo funciona a nivel clínico algo. Eso no se puede hacer si no hay una parte básica, oscura, de laboratorio, menos agradecida, menos vistosa, que hay que hacer, que es la investigación básica, ¿no? Todo esto necesita fondos. Y entonces aquí lo que yo veo que los agentes sociales de movilización social, por así llamarlo, tienen un papel fundamental, es movilizar a todos los actores que participan en la génesis de conocimiento, de docencia, de investigación, la industria, las entidades públicas, las clínicas privadas, etcétera, etcétera, movilizarles para que, por un fin que merece la pena, como es mejorar la atención del glaucoma, pues sigamos haciendo que el número de afectos por glaucoma que no conocen que están afectos sea cada vez menor y por tanto, que el porvenir visual de nuestros pacientes sea cada vez mayor. Ese es mi comentario al respecto. No sé si... Sí, una pregunta. Sí. ¿Se avanza en la investigación? Hay algunos pequeños pasos, porque claro, es una enfermedad irreversible. Sí. En todo caso puede ir a peor, a lo mejor nunca. O mantenerse igual, que es el objetivo. Bueno, eso ya es el colmo de la buena suerte. Claro que se avanza mucho. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Solamente el hecho de saber qué tal funciona en términos de mantener la visión la cirugía A versus la cirugía B versus la cirugía C, y saberlo con evidencia, por buenas investigaciones clínicas, eso es algo que estamos cada día sabiendo más. De manera que, y lo mismo con tratamientos médicos, ¿qué tratamiento es el más apropiado para un paciente, para el grado de avanzamiento, de defecto que tiene su enfermedad, si es severa, si es leve? Cada vez sabemos más. Y luego, además, cada vez aparecen más cosas, más medicamentos y más. Los cambios revolucionarios que todo paciente quiere son muy raros. En ciencia generalmente se funciona por cambios evolutivos lentamente progresivos, no por cambios disruptivos, que a veces suceden, ¿eh? El señor que descubrió que los betabloqueantes usados en colirio bajaban la presión intraocular, eso fue un cambio disruptivo. De la nada pasamos a tener un medicamento muy eficaz, y Delfina se acordará, algún paciente aquí de hace muchos años, eso fue un cambio disruptivo, un cambio cualitativo. Esos no son frecuentes, lamentablemente no son frecuentes. Vale, gracias. Carlos López, te toca Networking en glaucoma. Eso es el título de tu exposición, pero de la industria. Bueno, muy bien, muchas gracias. Cuando recibimos la invitación para participar en esta jornada, la verdad es que nos pareció muy apropiado, puesto que, aunque nos pueda parecer que es muy habitual o que es muy lógico, evidente, ver juntos a los pacientes, a la industria, a la academia, a la ciencia, podemos decir, no es algo que sea tan habitual. Entonces, para nosotros el poder participar en una actividad colaborativa como esta nos parece de gran utilidad. De hecho, esto que puede parecer un comentario superficial o institucional o, digamos, muy obvio para una reunión de este tipo, la verdad es que me parece que hay que darle más relevancia. Hace unos años parecía que con el despegue económico se impulsaban desde la iniciativa pública muchas actividades de inversión, de colaboración público-privada entre la industria, entre los centros académicos de investigación, etcétera, que parece que en los últimos años, no sé si por el efecto devastador de la crisis o por falta de voluntad política, parece que se han ido amortiguando. Yo creo que desde la industria, como humilde representante de la industria,
creo que hay que seguir insistiendo en el impulso de la colaboración entre no solo instituciones académicas y la industria, sino, por supuesto, también el papel de las asociaciones de pacientes, que está siendo creciente en muchos ámbitos de la política sanitaria. Yo que simplemente voy a ser muy rápido hablando de investigación, de aspectos regulatorios y hablar de divulgación también. En cuanto a la investigación, no cabe duda de que los 3 estamentos son fundamentales en el sentido de que nosotros mismos, por ejemplo, desde OPCO Health, estamos intentando desarrollar la neuroprotección, una vieja aspiración de los oftalmólogos y de los pacientes en el ámbito del glaucoma. Vamos a poner en marcha estudios clínicos que van a intentar, lógicamente con la colaboración de los centros académicos de toda España, intentar avanzar en esa búsqueda de esa nueva alternativa complementaria, podemos decir, para el tratamiento. Desde el punto de vista de los aspectos regulatorios, naturalmente, como se ha comentado también en esta mesa, es una cosa evidente que las asociaciones de pacientes tienen que empezar a ser escuchadas en los ámbitos de las agencias regulatorias, como la EMA, como ya pasa en Estados Unidos de manera muy intensa con la FDA, para realmente aportar su visión acerca de los medicamentos que deben ser aprobados y no aprobados en función del beneficio que les aportan, con relación a su precio, con relación a sus efectos, etcétera. ¿Cómo vamos a desarrollar medicamentos sin contar con los pacientes, que son los destinatarios? ¿Cómo vamos a aprobarlos o a no aprobarlos sin contar con ellos en función de su beneficio? Y, por último, el aspecto de la divulgación es un aspecto clave en el cual creo que en sesiones como la de hoy tenemos que colaborar, puesto que todos tenemos el mismo interés. Incluso yo pensaba que hasta farmacéuticos podían estar con nosotros porque son instituciones, las farmacias son instituciones de salud también, que están muy cercanas a la gente y que también pueden colaborar mucho en hacer llegar estas campañas o la sensibilización o la prevención a muchas personas que aparecen por ahí. Así que, sencillamente, mi mensaje es el decir que la colaboración, la sociedad colaborativa que antes hablábamos, tiene que ir mucho más allá de un eslogan o de un buen sentimiento. Tiene que tener dinero detrás, tiene que tener presupuestos, tiene que tener iniciativas que realmente impulsen y tiene que tener leyes que realmente incluyan a todos los estamentos, pacientes, academia, industria, en la investigación, en la regulación, la aprobación de medicamentos y luego, por supuesto, en algo muy importante, como es lo que estamos haciendo hoy, que es la divulgación para la prevención de las enfermedades o para un mejor conocimiento de la población de los aspectos relacionados con la enfermedad. Ana Isabel de Farmamar, ¿dónde está? Ay, aquí, vale, sí. Bueno, tú que estás con el I+D, para llevar a la patata, que decían antes. Sí, me ha tocado la labor más difícil en el caso de glaucoma, porque no hay muchas novedades en el mercado, en el desarrollo clínico que pueda mejorar lo que ya hay. La verdad es que en el tema del glaucoma, como bien sabemos, es una enfermedad con una alta prevalencia. Más o menos se ha estimado que aproximadamente unos 60 millones de personas sufren la enfermedad, que representa una prevalencia a nivel mundial, representa una prevalencia del 2%, y con el envejecimiento de la población esta prevalencia se cree que se va a incrementar considerablemente en los próximos años, de manera que en el 2020 las estimaciones son que aproximadamente 80 millones de personas a nivel mundial van a sufrir glaucoma. Entonces, es una enfermedad con una incidencia, una prevalencia bastante alta en la población. Sin embargo, no se está haciendo un gran labor de I+D para el desarrollo de nuevos medicamentos, quizás porque en el caso de glaucoma en concreto hay una cartera terapéutica ahora mismo a disposición de los pacientes que controlan la presión, tienen más o menos efectos secundarios, pero sí que no es una enfermedad en la que no tengan ningún tipo de entidad terapéutica los pacientes.
De hecho, a colación también de la que comentaba el ponente anterior de la colaboración, el networking que se está estableciendo entre todas las entidades, eso es fundamental para que el I+D+I avance. De hecho, la Unión Europea, por primera vez desde hace muchísimos años, en el horizonte 2020 de los proyectos colaborativos que son financiados con fondos públicos de la Unión Europea, se ha fijado en enfermedades raras o enfermedades que impactan en el envejecimiento de la población, porque es un problema que tenemos en Europa. La población europea se está envejeciendo y está requiriendo tratamientos innovadores y que controlen la enfermedad y que sean seguros, sobre todo, porque la esperanza de vida se está incrementando, la población se está envejeciendo y vamos a tener pacientes que van a estar tratados durante muchos años con medicamentos y se está buscando medicamentos seguros. Entonces, sí que es verdad que está cambiando un poquito la tendencia. Como comentaba anteriormente, la crisis ha puesto un gran freno a toda esta colaboración y todo el avance del I+D que se estaba haciendo, pero sí que es verdad que en la Unión Europea ha habido un cambio y por primera vez podemos participar, empresas que no estábamos trabajando en enfermedades típicamente financiadas por la Unión Europea, como era el cáncer o como la diabetes, podemos participar de estas llamadas de la Unión Europea de colaboración público-privada, en la que están presentes todos los actores, desde centros públicos de investigación, hospitales. Además, se están financiando también que estos proyectos no solo sean colaborativos, sino que además tengan un miramiento, un más allá de me quedo en un producto de I+D que nunca sale al mercado. Se está buscando proyectos que tengan ensayos clínicos y que tengan una realidad en el mercado próxima. Entonces, parece que está cambiando un poco el paradigma, pero a nivel del glaucoma, como comentaba anteriormente, pues no se está haciendo tanto esfuerzo. Como bien sabemos, la enfermedad de glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial y la segunda que más casos de ceguera prevenible genera en el mundo, por detrás de la degeneración macular. La detección precoz de la enfermedad es vital para frenar el progreso de la enfermedad y iniciar el tratamiento cuanto antes sea posible es lo mejor para evitar que la enfermedad progrese y conduzca a la ceguera. Hoy en día todos los medicamentos, toda la cartera de productos que hay en el mercado para el tratamiento de los pacientes de glaucoma, todos van en el sentido de controlar la presión intraocular, porque como bien sabemos, el glaucoma lo que se produce es una elevación de la presión intraocular, que eso al final produce un daño en el nervio óptico y conduce a la ceguera. Entonces, hoy en día controlar la presión intraocular pues, es el mecanismo más activo para controlar la enfermedad. Y tenemos diferentes clases de agentes terapéuticos que están divididos por mecanismo de acción, como son las prostaglandinas, los antagonistas beta-adrenérgicos, los agonistas alfa-adrenérgicos, los parasimpatomiméticos y los inhibidores de las anidasas carbónicas. Sin embargo, se necesitan nuevos y más eficaces tratamientos para estas patologías, en general para las patologías oculares, debido a la mala tolerancia de muchos de estos fármacos por la superficie ocular, y no solo por la superficie ocular, muchos de los fármacos también aplicados tópicamente en forma de gotas producen efectos sistémicos. Entonces, sí que hay una necesidad en el mercado, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un punto que entra aquí un poco en que han comentado antes los ponentes anteriores, y es que actúan otros agentes, pues, como son las administraciones públicas, que produce un poco de freno en el desarrollo de productos en el caso de glaucoma. Desde 1996, que salieron las prostaglandinas, no ha vuelto a salir ningún mecanismo de acción novedoso para el tratamiento de glaucoma. Las prostaglandinas es uno de los mayores. El latanopros. Vale. Los de la nevera. Los de la nevera, sí. Son las últimas moléculas que salieron con un mecanismo de acción novedoso, salieron en 1996. Pues ya va siendo hora. Y desde entonces no ha vuelto a salir nada más. Por eso el mercado, las asociaciones de pacientes necesitan o están reclamando pues, tratamientos innovadores y que controlen mejor la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde que las prostaglandinas salieron al mercado, se ha hecho alguna investigación, pero no hay agentes terapéuticos nuevos, con mecanismos de acción nuevos, muchos en desarrollo. Pues una de las cosas que pasa es que
tanto las prostaglandinas como los antagonistas beta-adrenérgicos, que son como el timolol, que actualmente controlan la enfermedad, controlan la presión intraocular y están muy arraigados en el mercado y tienen unos precios de mercado bastante bajos. Estamos hablando que es un mercado dominado por los genéricos. Entonces, introducir un nuevo producto en ese mercado tan dominado por los genéricos supone un freno muy grande para la industria farmacéutica, porque es un mercado muy competitivo en el cual hay un tema de precios que es muy importante a tener en cuenta. No obstante, no quiero dejar todo en plan negativo, voy a poner unas pinceladas positivas, porque sí que hay 4 productos ahora mismo a nivel mundial en desarrollo para el glaucoma, con mecanismos de acciones novedosos, que no sean combinaciones. Todo lo que se está trabajando ahora desde la industria farmacéutica es en trabajar en combinaciones, de poner 2 de estos agentes terapéuticos en un solo bote para mejorar un poco la calidad de vida del paciente y no tener que andar con varios botes de gotas oftálmicas. Y entre los agentes nuevos que contamos hay un producto que se llama Ropresa, que se está desarrollando en Estados Unidos. Este producto va por un mecanismo diferente, que es un inhibidor de las proteínas quinasas Rho. No hay nada en el mercado que vaya por ese mecanismo de acción. Y este producto está ahora mismo en fase 3 y se cree que se lanzará en Estados Unidos en el 2018 y en Europa en el 2019. O sea que estamos hablando de tiempos largos, porque no sé si todo el mundo está aquí familiarizado, el desarrollo... Para la gota y Sí. para la Son gotas oftálmicas. Vale, vale. El desarrollo de un medicamento es un proceso largo, costoso. Estamos hablando de entre 15 y 17, 18 años desde que empezamos a investigar un medicamento hasta que se pone en el mercado. Entonces, estos medicamentos que parecen muy prometedores y desde el punto de vista de la industria farmacéutica están ahí, la realidad terapéutica es que hasta dentro de un par de años no aparecerían en el mercado. Cuando decís prometedores... Prometedores, los resultados que tienen los ensayos clínicos indican que controlan la enfermedad, que los datos que se está obteniendo de los pero pacientes... nada nuevo. Sí, estos sí son nuevos, estos Sí, productos ya sé que nuevo, pero quiero decir algo... controlan la presión intraocular. En el caso del Ropresa, que es un producto que nosotros hemos analizado y hemos seguido en congresos, pues es por un mecanismo diferente, controla la presión intraocular, pero al final es un poco más de lo mismo, pero es un Pues mecanismo eso es lo que diferente. pregunto. Luego también hay otro producto que está también en desarrollo, que se lanzará próximamente en el 16 en Estados Unidos y en el 17 en Europa, que se llama Besmeo, que este sí que es un poquito más de lo mismo, porque es la combinación de una prostaglandina con un donador de óxido nítrico. Entonces, esta combinación, que están unidos, las 2 moléculas están unidas. Entonces, esta combinación parece que es bastante prometedora porque controla mejor la presión intraocular y produce más disminución de la presión intraocular que los fármacos que hay hoy en día. Hay otro producto, Travodesonón, que es un agonista de los receptores adenosina, que esto también es un mecanismo novedoso, que se lanzaría al mercado en el 2019 en Estados Unidos y en el 2020 en Europa, y también es un producto que controla la presión intraocular. Y el último producto del que quería hablar es el Vamosiran, que es un RNA de interferencia. Esto es un mecanismo completamente novedoso en el cual la industria farmacéutica está confiando mucho en esta nueva metodología que se llama RNA de interferencia, que sí que aporta cosas diferentes sobre los tipos de fármacos que están hoy en día en el mercado. Entonces, el Vamosiran es un RNA de interferencia frente al receptor beta-adrenérgico y se lanzaría al mercado sobre el año 2019, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, estos son los productos que son más prometedores, porque cuando decimos que son más prometedores es que tienen resultados positivos, que están prácticamente en fase 3, que es la última fase de desarrollo clínico, antes de salir al mercado. Pero, obviamente, alguno de estos productos puede que en fase 3 no dé los resultados esperados y no llegue a ver nunca el mercado y toda la investigación que ha soportado el desarrollo de estas moléculas en estos 15 o 16 años que llevan desarrollando estos productos, pues no haya servido para nada. Eso es un riesgo que se corre mucho en la industria farmacéutica. Y ya... Yo como paciente quería hacerte una pregunta, y como representante de pacientes de glaucoma.
En estos productos que ya son novedosos, que están en fase 3, ¿hay algunos de los que, teniendo en cuenta el mal cumplimiento del tratamiento, hay tratamientos que sean de larga duración, quiere decir que de instilación una vez al mes, una vez cada 15 días? En ese sentido, los que están ahora mismo que he comentado, que son los más avanzados, son todos en gotas oftálmicas y se aplican una vez al día. O sea que seguimos con el tratamiento diario. Seguimos con el tratamiento Que diario. incorporen la gota de la memoria, tener que Hay un dispositivo que a implantes. una hora determinada, ¡pim! Hay implantes también, se están desarrollando implantes No, en el que tú te implantas un dispositivo biodegradable dentro del ojo y se produce una liberación sostenida de los fármacos que ya conocemos todos, de las prostaglandinas. Y entonces, pues esos implantes biodegradables sí que pueden durar desde 90 días hasta 4 meses en el que hay una liberación controlada, pero no suponen un mecanismo de acción novedoso, sino sí que es verdad que mejorarían la calidad de vida de pacientes pues que son mayores y no se acuerdan de ponerse las gotas. El único producto que sí que se está trabajando el tema de la administración es en el Vamosirán, que es el producto que estamos desarrollando en la compañía Silentis, es una empresa española que pertenece al grupo Farmamar, y el producto nuestro, que está basado en RNA de interferencia, esto lo que sí que tiene de novedad es que el RNA de interferencia no actúa sobre donde actúan todos los fármacos tradicionales que actúan a nivel de las proteínas. Nosotros actuamos dentro de la célula a nivel del molde que da lugar a las proteínas, con lo cual este mecanismo del RNA de interferencia es muy específico, muy selectivo y tiene un tiempo de acción que hemos visto que dura hasta una semana. Entonces, nosotros sí que estamos trabajando en el tema de la postología, por lo menos poder hacer una administración semanal, si conseguimos cumplir el hito de que podamos controlar la presión con una sola administración. Lo que sí que nos diferencia también de los demás es que estos productos, al ser productos naturales, porque el RNA de interferencia lo tenemos nosotros en todas las células de nuestro organismo y son productos naturales, la tolerancia de estos productos es espectacular, es igual que si fuera una solución salina. No tenemos nada de toxicidad, no me pica el ojo, no le duele el ojo por la administración de la gota, que también es una de las demandas que también tienen los pacientes de glaucoma, que es que tras la administración de la gota les pica el ojo, les duele. Muchos de los fármacos tradicionales que están ahora mismo en el mercado pues producen varios efectos secundarios. Los beta-adrenérgicos pues producen efectos negativos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, y con el tema, productos que estamos desarrollando con esta nueva tecnología del RNA de interferencia, pues no tenemos esos efectos ni sistémicos ni locales. Entonces, pues bueno, esto es lo que me gustaría ser mucho más optimista y decir que tenemos una cartera de productos increíble a la vista y que en los próximos meses podríamos tener para los pacientes productos más novedosos y más eficaces, pero no hay tanto. Hay 4 o 5 productos que están más avanzados. Me limitaba un poco a contar el panorama de los que tienen más probabilidades de salir, porque los productos que están en ensayos clínicos muy iniciales, en fase 1, en fase 2, tienen mucha probabilidad de fallar y no llegar al mercado, pero sí que es verdad que estos son los que están más avanzados para el control de la presión intraocular. Hay otras compañías, como ha comentado el ponente anterior, que están trabajando en el tema de la neuroprotección. De momento, en ese tema, los productos están en estado muy inicial, muy incipiente, y no se sabe si va a ser una realidad terapéutica. Hoy en día todavía no se sabe si va a ser una realidad terapéutica o no. Todos los productos que están ahora mismo lo que intentan es controlar la presión intraocular. Intentamos conseguir productos que sean más eficaces y que aporten algo al paciente, obviamente, porque para hacer más de lo mismo, pues ya vamos a tener el problema que competir con los inhibidores de los receptores, competir con los inhibidores de los beta-adrenérgicos o con las prostaglandinas es una competencia muy fuerte, porque son productos eficaces, tienen problemas de seguridad. Entonces, hoy en día lo único que se puede competir es a nivel de la seguridad y de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues lo único que queda desear es larga vida. Por si con el optimismo no es suficiente, pues larga vida, para que lo podamos ver.
A ver, Delfina, presidenta de la Asociación de Glaucoma, de familiares y afectados a GAF. Vas a hablar de... ¿Eres tú? Sí, sí, Pues vas a hablar de pues, el papel de la asociación. claro. A ver, antes se ha estado hablando de la importancia de las asociaciones de pacientes. A ver, me parece que... No sé si se me oye, Ya. yo suelo tener una voz alta, pero bueno. Se ha estado hablando del papel de las asociaciones de pacientes. A ver, voy a intentar ser breve porque no sé de qué hablar, sino si de la asociación o de los problemas que tiene la asociación, realmente, ¿no? Porque... Sí, Vamos optimista aquí. no, a ver, yo soy una persona muy optimista, porque si no, no estaría en este lío. Vamos a ver, cuando a una persona le diagnostican de glaucoma, lo primero que hace es irse a Internet rápidamente. Entonces, mira, entonces ve que... Bueno, cuando le diagnostiquen lo que le diagnostiquen. Lo que le diagnostiquen, No, da igual. sí, todo el mundo, pero yo hablo de glaucoma, que es lo que conozco, por los pacientes y por mí misma no, porque yo no podía mirar en Internet. Pero claro, cuando a una persona le diagnostican de glaucoma, pues va y mira en Internet y entonces ve que la ceguera es relativamente frecuente, no tan frecuente como parece, que bueno, pues que es una degeneración del nervio óptico, que es irreversible, todo ese tipo de mensajes, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que corriendo le entra una angustia tremenda, entonces llama, busca inmediatamente, después de mirar glaucoma en Internet, busca Asociación de Pacientes de Glaucoma, y entonces a veces se encuentra con nosotros, entonces coge y llama, lo cual está muy bien, es lo que tiene que hacer. Entonces nosotros intentamos, por lo pronto, explicarle que, bueno, que ese glaucoma tiene tratamientos, que qué médico le trata, que se fíe de su médico, que no engañe a su médico, que no haga aquello que decía cierto médico, del tratamiento se llama así porque usted me trata y yo le miento, y entonces no respeto lo que me dice, no, tienen que seguir el tratamiento. E entonces intentamos darles una hoja de ruta, intentamos decirles, a ver, usted tiene este glaucoma, vale, a usted le están tratando, tenga paciencia, deje que su médico actúe, hágale caso. ¿Que necesita temas laborales? Bueno, pues nosotros intentamos ayudarles a ese nivel, intentamos ayudarles, por ejemplo, si tienen niños con glaucoma, cosa de la que no se suele hablar mucho, porque no es una enfermedad con tanta prevalencia, sino al revés, o sea, es una enfermedad llamada poco frecuente y hay muchos papás con niños con glaucoma. El glaucoma no es una enfermedad de personas mayores, aunque en la Unión Europea parece que se mueven para investigar el glaucoma porque es de personas mayores en una gran parte. Es verdad que lo es en una gran parte, pero no siempre. Hay niños con glaucoma, hay gente joven con glaucoma. Bueno, cuando llaman por niños con glaucoma, pues les damos un itinerario que deberían seguir. Probablemente terminan en la ONCE o terminan en asociaciones donde les ayudan para si van a tener baja visión. Generalmente eso lo hacemos siempre. Claro, ellos ya ven que tienen un cierto apoyo. Nosotros lo que hacemos es dar un apoyo, intentar que conozcan a otras personas que tienen la misma enfermedad. Y entonces, de forma inmediata, eso es lo que ellos empiezan a notar que no están solos, empiezan a notar que hay mucha gente como ellos. Antes, hablando con Manel, me comentaba que cuando una persona se ve con otras personas que les pasa lo mismo, parte de sus problemas y de sus depresiones mejoran muchísimo porque ya no se siente solo. Claro, el tema está en que nosotros intentamos que esas personas no se sientan solas y que intentamos explicar la enfermedad e intentamos hablar siempre con los médicos para que ellos nos ayuden a divulgar la enfermedad, para que ellos nos ayuden. Un paciente informado es un paciente empoderado, es un paciente que sabe lo que le pasa, que puede controlar sus sentimientos, que puede controlar su ansiedad, que puede controlar lo que le ocurre. Y a partir de ahí se siente mucho más motivado a la hora de continuar hacia adelante, de seguir hacia adelante.
Claro, en ese sentido el trabajo con los médicos es fundamental. Yo siempre digo que nosotros somos la otra cara de la moneda de lo que hacen los médicos. Ellos trabajan a nivel clínico y nosotros a nivel personal o a nivel social con las personas, ¿no? Entonces, este es el gran tema, ¿no? Claro, los médicos también nos tienen que ayudar a nosotros a que los pacientes nos conozcan, porque aquí se ha dicho, el glaucoma es tan prevalente que en realidad tendríamos que tener una asociación de 800.000 personas en España. Ese es uno de los grandes problemas, que se determina tanta problemática, determina tantas personas, que verdaderamente es muy complicado ir atendiendo cada parte, cada momento, cada tipo de glaucoma, cada tipo de persona que te viene, cada faceta de la que implica una asociación. Si a nosotros se nos conoce y hay unión entre los pacientes, podremos defender mejor nuestros intereses. Por ejemplo, en las administraciones. Estuvimos en el Ministerio de Sanidad, vamos a volver a estar en el Ministerio de Sanidad para exigir que haya unos tratamientos como Dios manda, como debe ser, ¿no? Unos tratamientos adecuados, que sean efectivos, que no solo sean baratos, sino que también sean efectivos. Eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, estamos en ello. Tenemos un gran interés en la investigación. Si estamos juntos, podemos reivindicar cosas. Vosotros que estáis en baja visión, además, los más, pues también nosotros a lo mejor, y vosotros que estáis también ocupándoos un poco de glaucoma en este sentido, en temas de baja visión, también sabéis lo difícil que es, ¿no? Las ayudas técnicas, todo lo complicado que es todo. Talleres de movilidad, etcétera. A mí me parece que nosotros tenemos que tener una gran unidad entre los pacientes precisamente para intentar reivindicar temas de investigación, temas de conocimiento de la enfermedad, temas de reivindicación de los medicamentos adecuados. Ese tipo de cuestiones que son tan fáciles de decir así en principio, son complicadísimas. Primero porque la enfermedad es prevalente y segundo porque no solo es un tipo de glaucoma, sino muchísimos. Entre ellos, por ejemplo, el de los niños. Dentro de nuestra propia asociación están los glaucomas con alta prevalencia y los glaucomas con menos prevalencia, que son aquellos en los que quizá menos se investiga o aquellos en los que, bueno, como ya hay algunas terapias, pues ya... a los niños pues se les pone una válvula, si no pues se les opera, se les pone una válvula, se les hace... A ver, no. Los niños tienen luego que pasar a ser pacientes adultos y van a tener una calidad de vida determinada. Hay que empezar en atención temprana con los niños, desde el principio. Entonces, todo eso hay que modelarlo en una estructura que es lo que nosotros estamos de alguna manera intentando a través de delegaciones, a través de un apoyo dentro de su sitio en cada pequeña célula de asociados que se va haciendo, e intentamos extendernos un poco para conseguir que todos estemos unidos, porque no es lo mismo una asociación con 200 pacientes que una asociación con 2.000. No es lo mismo, y eso es muy importante. Y esa es la tarea de nuestra asociación: apoyo mutuo, divulgación de la enfermedad, reivindicaciones, interés por la investigación y unidad de todos los pacientes. Este es el camino que nosotros tenemos que llevar a cabo, y esto es una de las cosas que intentamos hacer. Con ello, informar del diagnóstico precoz, informar de la adherencia al tratamiento, informar de lo que es la enfermedad. Me parece que hacer pacientes más formados es hacer un buen tejido social y es hacer un interés por investigación y provocar esa sinergia de la que estamos hablando un poco todos, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros intentamos. Por eso no sabía qué hacer, si hablar de la asociación o de los problemas de la asociación, porque intentar concienciar a 400, 500, 600.000, 700.000, 800.000 personas que pueden tener glaucoma en España es realmente muy complicado, tanto para el diagnóstico precoz como para otro tipo de actividades que nosotros vamos haciendo, primero, poquito a poco, pero bueno, tiempo al tiempo. Solo tenemos 11 años de vida, nos queda mucho. Ya está. Gracias.
Delfina. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, yo creo que te has explicado muy bien. Vale. Y suerte. ¿no? Gracias, Suerte. gracias. ¿Cuántos hay? Ahora mismo somos 300. Bueno, pues Ahora mismo somos 300. claro que si muchos no lo saben, ya me Claro, contarás que vamos a esperar del que no hemos sabe. hecho una página web nueva. Hemos hecho una página web nueva, pero claro, nos enfrentamos con los problemas que tienen los médicos en las consultas, que tampoco se pueden poner a hablar de la asociación a los pacientes, pues no tienen tiempo. Luego, el tema de las administraciones. El tema de las administraciones te ayudan, te dan una palmadita así y te dicen, ya está, ayudamos. Sí, pero hasta que tú canalizas todos esas ayudas que te ofrecen las administraciones es realmente complicado, y cuanto más público tienes, más complicado es, realmente, ¿no? Entonces, una asociación exclusiva de glaucoma, toma, claro, sí, y si hubiera una de niños con glaucoma y otra de personas mayores con glaucoma, pues también. Y eso nos lo puede decir Toñi también, que además no es lo mismo vivir en Galicia, en una aldeíta, que vivir en Madrid. ¿Ah? Porque antes el doctor Teus decía que teníamos derecho a una mínima tecnología y a una mínima formación de los médicos para tratar el glaucoma como Dios manda y como debe ser. Bueno, pues yo le digo que no es lo mismo, de ninguna forma, vivir en un pueblecito de por ahí, de Galicia o de La Mancha o de Cantabria y vivir en la propia ciudad de Madrid o de Barcelona o de incluso Valencia o en fin. No es lo mismo, todavía hay diferencias. Y hay diferencias no porque los médicos sean peores, sino porque tienen menos experiencia y porque muchas veces no tienen la dotación de medios que podrían tener. Eso es así. Entonces, la cuestión es también luchar por eso. Delfina, yo quería comentar una cosa con respecto a las asociaciones y a los pacientes. Sí, sí. Y no quiero que esto parezca que me estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado, pero yo también quiero comentar eso, que los pacientes en España o simplemente la idiosincrasia del español es muy particular. Han hablado antes de América y de Europa. Yo creo que ni siquiera en Europa nos podemos equiparar al resto de los países europeos. España es muy especial porque hemos estado 40 años y, pues eso, bajo una dictadura que nos ha llevado a que no podíamos reunirnos para nada. En América se reúne uno y se asocia por un conejo verde, y en España es muy difícil asociarse. En España el paciente es una persona muy pasiva. En general somos muy individualistas. No pensamos en el bien, en el interés común, y entonces cuando intentamos asociar a pacientes, pues siempre el primero que llega dice, pero bueno, ¿a mí qué me vas a dar? Esto es lo de, a ver quién pilla más. ¿Y a mí qué me das? Es a ver el quién pilla más. mercantilismo, ¿verdad? Entonces, sí. Es muy triste hablar desde la representación de una entidad diciendo esto, ¿no? Pero es que es así, funciona así el país. Entonces es muy complicado, por eso es muy importante la unión, unir fuerzas con la administración, con los clínicos, con los investigadores, con la farmacia, precisamente por eso, porque hay que infundir y divulgar a la sociedad española que el bien que se le está dando en ese momento, que a lo mejor es a largo plazo, no se le está dando a él, pero se le está dando a su hijo, que si tiene una enfermedad, si tiene un glaucoma congénito, el niño pues lo va a heredar a su vez sus hijos, que si hay problemas que se van generando, precisamente por eso, porque son enfermedades hereditarias. Entonces, a lo mejor en ese momento, cuando se asocia, aparte sí que tiene, por supuesto, un bien y unos beneficios concretos en el momento de asociarse, ¿no? Pero también es verdad que tiene que pensar en el resto de la comunidad. No tiene que pensar en la unidad de... Y esto es muy complicado. Y eso es muy complicado, es verdad, tienes toda la razón. Entonces, los medios de comunicación tendrían que hacerse eco de las cosas importantes. No digo que no solamente se hagan eco de lo que no es importante, pero también de esto en divulgar las cosas como son, ¿no? Que a veces solamente nos fijamos en el morbo de las cosas y en lo espectacular de los acontecimientos, ¿no? Y hay cosas pequeñas como esto, lo que es que a veces trabajamos casi de boca a oído porque no hay otra manera de hacerlo. Es casi el boca a boca, es verdad, tiene toda la razón.